¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22 y nuestro encuentro de los domingos a las 15:30. Además también nuestras publicaciones de este programa y de los otros que ya hemos emitido a través de nuestra página de Facebook y de el canal de YouTube, a los que puede acceder con simplemente buscar Sin Retórica Televisión. Son las formas que tenemos de poder comunicar y transmitir lo que semanalmente hacemos. Y ya estamos en la segunda semana del mes de septiembre, a muy pocos días, prácticamente nada, si es que se lo toma de acuerdo con el almanaque o de acuerdo con la unidad de medida que se utilice, ¿no? Porque este tiempo o este periodo que falta, por ejemplo, para el 27 de octubre, en lo político tal vez sea interminable para el gobierno nacional, para la administración del Ejecutivo argentino, pues como no lo ha tenido muy fácil el 11 de agosto, este proceso en el que se ha inserto toda la actividad política o inserta la actividad política de la Argentina, lleva a que se mida de acuerdo con las necesidades por una parte, las urgencias por otras y el pragmatismo que se pueda tener en obtener más o menos ventaja, aprovechándose, entre comillas, el término de esta situación, o por lo menos, creemos, en el caso del gobierno nacional, de tratar de no ahondar aún más la extrema situación política, social y económica por la que estamos pasando en nuestro país. Con una situación inédita, por lo menos desde 1983, aunque han ocurrido algunas situaciones similares o parecidas, y a este tiempo, entre las PASO y por lo que en teoría tendría que ser la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, tal vez de alguna manera, aunque en forma muy rebuscada, puede asociarse a lo que aconteciera en la sucesión de el gobierno del doctor Alfonsín y el primer periodo de Carlos Saúl Menem, donde a raíz justamente del triunfo de este último, el presidente radical presentó o debió ceder el mando político o el poder político del país 6 meses antes de lo previsto. Pero esto que hoy estamos viviendo, en el que una diferencia sustancial de entre 15 y 17 puntos, algunos dan inclusive alguno más a favor de Alberto Fernández, motivó que prácticamente se desmoronase, implosionase toda una estructura de poder y de la forma de ejercer ese poder en el país. Tanto es así que aún con las medidas que se tomaron, algunos piensan que justamente las mismas agravaron la situación. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, las tiene bastante difícil, o la tiene muy, pero muy difícil para tratar siquiera de acercarse a la posibilidad en la mente de la mayoría de las personas, de la mayoría de los ciudadanos, a una posibilidad de balotaje el 27 de octubre. Y quien hoy es tratado en la Argentina y también en el exterior como un virtual presidente, aunque todavía es candidato, es Alberto Fernández, quien a raíz de los hechos de violencia que ocurrieron en las últimas horas, principalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en una visita que realizó en la provincia de Tucumán, hizo declaraciones, no solamente de los aspectos políticos macros que, de ganar las elecciones, pondría en práctica ya desde la presidencia, sino en un aspecto más específico, más coyuntural, podría decirse, que es en relación a esos hechos de violencia. Escuchemos
un pequeño fragmento de lo dicho por el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. La prioridad para todos los que estamos acá es producir y dar trabajo, exportar para conseguir divisas y cumplir nuestras obligaciones, y para hacerlo tenemos que hacerlo con los industriales argentinos. Siempre hay que darse cuenta que pensar en la industria no es pensar contra el campo, ni pensar por el campo es pensar contra la industria. Yo le pido a los argentinos no perdamos la calma, todos sabemos que estamos en una situación difícil y todos sabemos la justicia de los reclamos, pero todos tenemos que saber también que debemos intentar que no compliquemos más el escenario difícil que tenemos. Y lo que le pido a todos los argentinos es serenidad, porque lo peor que nos puede pasar es que los nervios abran paso a los violentos y que los violentos se lleven la salud o la vida de alguien. Yo quisiera que en eso los argentinos seamos prudentes. Palabras de reflexión y por lo menos de llamado a prudencia, que es lo que hace falta hoy en nuestro país, sobre todo en estos momentos en los que se está viviendo una espera, tal vez demasiado larga, como decíamos en el comienzo para algunos, hasta el 27 de octubre. Pero lo cierto también es que cuando se habla de la violencia o de los violentos, también existen muchos estereotipos acerca de la pertenencia político-partidaria o ideológica de quienes, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires realizan las protestas que motivaron represión por parte de las fuerzas de seguridad. Y desde hoy el oficialismo en nuestro país se dice que, o la mayoría por lo menos, o algunos funcionarios o allegados al gobierno nacional están indicando que quienes están protestando y producen esos hechos de corte de calles, corte de tránsito, imposibilitando el ejercicio de un derecho constitucional, inclusive pertenecen a la hoy oposición, que es lo mismo que decir pertenecen al sector del kirchnerismo o al sector del peronismo. Eso, como toda verdad, es relativa, o por lo menos hasta que no se pongan de acuerdo todos como para convertirla en una verdad absoluta, hasta que alguien demuestre lo contrario. Tiene sus matices, tiene sus explicaciones, y tal vez sería interesante, o por lo menos hacer la sugerencia de tratar de indagar un tanto cómo se da hoy el mapa de los organismos de reclamo social, o de quiénes son los sectores más duros, o los sectores más ideologizados, o los sectores más violentos, como para tratar de componer un mapa en el cual cada uno ocupe el lugar que le corresponde en el tablero, y no decir todos estos son de este sector, o todo este sector pertenece a tal y cual clase o defensa ideológica que se le pudiera imputar, si se nos permite el término. Fíjese que en estas declaraciones que escuchábamos de Alberto Fernández, como oposición hoy en la Argentina se desliga de los violentos y se desliga de la violencia, para tomar solamente una parte de su discurso, o por lo menos de lo que ha dicho. Y también, obviamente, el gobierno nacional está absolutamente diferenciado de los mismos. Tal vez en la aclaración de pertenencia, insistimos, de cada uno de esos sectores, pueda dilucidarse cuál podría llegar a ser el tratamiento que, de ser electo presidente, daría un gobierno encabezado por Alberto Fernández a estos reclamos y a este tipo de reclamos. Recordemos que en la finalización del mandato de Eduardo Duhalde y el comienzo del de Néstor Kirchner en el 2003, prácticamente los 6 primeros meses del mandato de la gestión de Néstor Kirchner estuvo marcado a fuego por la protesta social y, acordémonos, o si no podemos ir a los archivos a través de la tecnología que hoy existe, se encapsulaba a la ciudad autónoma de Buenos Aires con los cortes permanentes
en los diferentes ingresos, y uno de ellos era o es el puente Pueyrredón. No fue fácil en aquel momento poder poner un coto, o por lo menos retirar, sacar las causas de esos efectos que tanto molestaban y siguen molestando a un gran sector de la población, de la sociedad, que no pide diálogo, no quiere diálogo, que lo que indica es necesario para solucionar esos problemas es palo, palo y palo. Y tal vez, o por lo menos esa es nuestra opinión, no pasa por la fuerza irrestricta en la contención o en la represión de esos sectores sociales desde donde se encontrará siquiera una posibilidad de solución. Pasemos a otro tema, siempre al político, pero en el aspecto local. Recordemos que el 13 de octubre se realizarán las elecciones generales en la provincia, donde se determinará gobernador y vicegobernador y diputados provinciales, pero en la Municipalidad de Resistencia se maneja otra fecha posterior a la del 13 de octubre, y quien ratificó su voluntad de presentarse como candidato a intendente es Gustavo Martínez, quien en una extensa conferencia de prensa, de la que sacamos un pedacito de lo dicho, expresaba lo siguiente. Conversando con distintos partidos inicialmente, con partidos que hemos conversado durante todo este tiempo, inicialmente hemos constituido el primer pasito de carácter electoral para conformar el espacio de la corriente Encuentro por Resistencia, que va a participar de las elecciones el próximo 10 de noviembre, en principio con 4 partidos políticos que seguramente irán sufriendo la adhesión desde hoy hasta el día 21 de septiembre, que se inscriben los candidatos de muchos otros partidos políticos con los cuales estamos conversando para conformar propuestas conjuntas, o bien también para conformar propuestas de concejales que apoyen la candidatura a intendente que vamos a emprender de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Resistencia necesita decidir un nuevo código de planeamiento urbano en función de un plan de ordenamiento territorial que se está debatiendo en la facultad, pero que hay que discutirlo con toda la sociedad. Los servicios públicos se deben descentralizar porque necesitamos ser prácticos para atender a los servicios públicos. Hoy, la verdad que tenemos barrios de primera y de segunda, y a ustedes les consta, a todos, porque viven en los barrios de la ciudad de Resistencia, si no fuera por Equipo Hábitat, muchos barrios estarían abandonados esperando la respuesta de un 0800 que nunca responde. Necesitamos trabajar los vecinos de Resistencia por Resistencia, necesitamos construir un liderazgo propio de la ciudad que defienda los intereses de Resistencia, que piense como primer punto de la ciudad de Resistencia. Y estas palabras en la ratificación de su postulación como candidato a intendente debe entenderse en el marco de las negociaciones que se dieron dentro del Partido Justicialista o del peronismo en la provincia del Chaco, que motivaran la postulación de Jorge Milton Capitanich, acompañado de Analía Rach, en el binomio gubernamental propuesto por el peronismo, podríamos decir, aunque no irá con esa denominación. Negociaciones que excluyeron a las de las candidaturas por la intendencia de la ciudad de Resistencia, y es por eso que a través de la corriente expresada por Gustavo Martínez seguirá él como candidato a jefe comunal. Seguramente lo que se denomina el coquismo también presentará su candidato, empuja uno y otro con la de Leandro Esdero, que una vez más intentará poner al escudo de la Unión Cívica Radical, aunque también con otra denominación, otra vez en la Municipalidad de Resistencia. Y nada más que por hacer un poquito de historia, recordemos que desde el 83 en adelante, las 2 primeras intendencias o los 2 primeros periodos fueron ocupados por radicales. Posteriormente estuvo también Livia Antonia Benicio Simula, ya en el ciclo
de una extrema crisis económica en la Argentina de 1999 hasta el 2003 y posteriormente los 3 periodos de Aída Ayala. Y Leandro Esdero es el que tratará de llegar, porque se basa en una muy buena performance que tuvo en la última ocasión en la que realizó una excelente elección contra el que posteriormente, y hoy lo es, intendente de la ciudad de Resistencia. Ahí está entonces para la intendencia de nuestra capital. Pero queríamos hacer mención también, referencia a 2 placas que vamos a ver, que no tienen nada que ver con este otro aspecto, pero sí nos llamaron la atención en el momento de conocerlas y o de ser publicadas. Una es esta: las exportaciones de origen provincial del Chaco en el primer semestre de 2019. Es una comparación interanual, agosto o julio de este año con el mismo mes del año pasado. El Chaco se ubica en las exportaciones realizadas en el primer lugar del NEA con 225 millones de dólares, que significa un crecimiento interanual del 35,5%, que representa el 0,7% del total nacional y el 38,9% del total exportado en el NEA. Un dato que, si uno se guía por toda la información que circula y la que se publica, no se condice, por lo menos en este aspecto de las exportaciones, con la otra realidad que es la que más habitualmente se observa, se escucha, se ve. Por grandes rubros, que es el cuadro a la izquierda abajo, los productos primarios significaron en estos cálculos interanuales de un total de 191 millones de dólares. En las manufacturas de origen agropecuario, que es los MOA, 32 millones y 3 millones para las manufacturas de origen industrial. Y los principales destinos están en la torta que podemos apreciar a la derecha, están América del Norte, Magreb, Egipto, China y el resto del mundo. Datos que, por lo menos en el momento de ser publicados por Politicón Chaco, que es la fuente de información, no era muy conocida o no fue divulgada. Pasemos a la otra, que son los mismos datos, pero referidos a una especie de ranking de provincias exportadoras de todo el país en cuanto a las variaciones interanuales. En este ranking aparece primero Neuquén, es la siguiente placa, Neuquén con 227 millones de dólares, ahí lo tenemos, y ahí está lo que decíamos, el Chaco aparece en segundo lugar con 35,5% de variación interanual. Después lo siguen Tierra del Fuego, La Pampa, San Luis, Formosa, y en último lugar, como para decir quien aparece colero, diríamos, en el fútbol, está Catamarca con el menos 75,4% en cuanto a la variación interanual. Buenos datos, por lo menos para ese sector de la economía de la provincia, que está siendo tan vapuleada, castigada, como prácticamente toda la República Argentina. Dejemos estos datos estadísticos de las exportaciones de la provincia del Chaco y pasemos a otro que también se recuerda en esta semana que estamos transcurriendo, y más específicamente el 11 de septiembre, que desde el 2001 uno dice 11 de septiembre y se acuerda de el atentado a las Torres Gemelas, que obviamente fueron importantísimas, de hecho lo son, pero nosotros queremos remontarnos un tanto más atrás como para recordar que un 11 de septiembre, pero de 1973, se produjo el derrocamiento en Chile de Salvador Allende, instaurando una serie de golpes de Estado que posteriormente abarcaron a la mayoría de los países latinoamericanos, el 73 en Chile y posteriormente en el 76 en la República Argentina, solamente para hacer mención a 2 de ellos. Y para muchos, en el análisis de este golpe de Estado,
se circunscribe solamente al hecho de que fue derrotada la ideología marxista-leninista que llevaba adelante Salvador Allende y que quería instaurarla en Chile. Pero otro aspecto no menos importante, creemos, es que se trató muchas veces en el análisis y en virtud de sacar del gobierno a los trapos rojos, como despectivamente se los conoció a los marxistas-leninistas, es, decíamos, fundamentar un golpe de Estado, que, recordemos, Salvador Allende había llegado al poder con el sufragio popular y obviamente despertando todos los enojos y las iras de los Estados Unidos de Norteamérica que, bueno, trayendo a Cuba en la mención en forma permanente, trató de deslegitimar. Pero también, y hay mucha investigación y trabajo al respecto, y esto está en un libro que se llama La teoría del shock, escrita por una socióloga alemana, se puso a prueba con el golpe militar de 1973 en Chile la posibilidad de expandirlo con esa misma metodología a toda Latinoamérica. Y parte de esa metodología incluía el denominado Plan Cóndor, que vaya si se aplicó a partir de 1976 en nuestro país, y que consistía en la colaboración de las fuerzas de gobierno, las fuerzas subversivas que estaban en el gobierno porque subvertieron el orden constitucional en conjunto como para erradicar y eliminar definitivamente lo que denominaban el terrorismo marxista-leninista en América Latina. Un aspecto por lo menos, o una lectura posible de los hechos que ocurrieron un 11 de septiembre de 1973 en Chile. Pasemos ahora sí a el otro 11 de septiembre, el más conocido, el más difundido a nivel global, como lo fue en aquel 2001, cuando sucedieron los hechos de las Torres Gemelas en Nueva York. Mucho se ha dicho, tanto se ha especulado inclusive con el origen de estos atentados, de las famosas escenas de los aviones impactando en las torres norte y sur, de lo que significaba para muchos uno de los símbolos del imperio, y que con la caída de esas dos torres, dicen, marcó el inicio de la definitiva declinación de los Estados Unidos de Norteamérica como potencia económica y militar en el mundo, algo que por lo menos está en duda. Pero recordemos también que después de los hechos del 11 de septiembre, que dejaron un saldo de más de 2.500 personas muertas y o desaparecidas, el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por George Bush, desató una de las más formidables y temibles y terribles formas de represión a los países que consideraba en ese momento como responsables directos de estos atentados del 11 de septiembre del 2001, y que con el correr de los años y de las investigaciones que se efectuaron, se determinó fehacientemente que muchas de aquellas argumentaciones y de los presupuestos que se utilizaron para iniciar los ataques a las poblaciones de esos países, y no solamente a los objetivos militares, sino también a objetivos civiles, no tenían tanto de cierto como se sostuvo en esa ocasión. Como para que las imágenes que veíamos no sean solamente qué bárbaro, mirá lo que ha pasado o lo que pasó, sino que nos sirva también de alguna manera de forma de orientación y de tratar de realizar un análisis crítico de todo lo que
aconteció. Seguramente, o tal vez usted se haya dicho por qué tantos libros en la mesa de trabajo de Sin Retórica. Es que en el próximo bloque estaremos con Rubén Duc de Librería y Editorial Contexto, comentándonos esa realidad, o la realidad de esa empresa por lo menos. Antes de ello, y de la presentación de nuestro invitado, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en estas imágenes.